¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video sobre algunos spots y trampas con el nuevo agente Chamber. Sin más nada que decir, ¡vamos allá! Ok, chicas y chicas, el primer spot sería en el site de A en el mapa de Ascent y sería el siguiente. Ponen un TP detrás, servirá, de la fuente de poder. Y el segundo aquí arriba en la caja de ladrillos. Como pueden ver, tenemos completo control sobre la entrada y sobre la puerta de jardines, y podemos dar información al equipo por si entran en alguno de los dos lados. ¡Están muertísimos! Si tienen la ulti, es mucho más fácil tener un rango completamente amplio al momento de asesinar a un enemigo, y al matarlo sería más o menos así. Tienen control completo sobre la puerta de jardines y la entrada principal del site. El siguiente spot es aquí mismo en el site de A y sería así. Ponen un TP encima de la caja de madera y se van a jardines. En jardines ponen un TP aquí completamente cerca de la entrada del site de A, de jardines en A. Teleportador listo. Y se tepean encima de la caja. Si tienen la ulti, también tienen completo control sobre la entrada del site y la entrada en jardines, y será una rotación mucho más rápida y un control total de el site. El siguiente spot es similar al segundo, solamente que el TP lo ponemos debajo Teleportador listo del site y es casi lo mismo. Control total sobre las dos entradas al site de A y control total sobre la entrada principal. Ok, chicos, las siguientes son las trampas en el site de A en Ascent, y como pueden ver ya están colocadas, que son las recomendadas para poder tener un control total en el site. Si ven aquí en esta posición, si están encima de los ladrillos, al momento de que entre el enemigo es marcado y pueden tepearse a una de las dos zonas o a una de las tres zonas que fueron los spots anteriores, y tienen completo control tanto para asesinar como tener información si un enemigo se trata de colar en el site. Ok, chicos y chicas, los siguientes serán las trampas en mid. Como pueden ver ya están colocadas también y son aquí encima de la caja de madera, enfrente de mercados, en la entrada principal a la izquierda y a la derecha encima del macetero ornamental, y también hay un cuarto aquí en lo que es mercados. Ok, chicos y chicas, el siguiente sería las trampas aquí en el site de B. Como pueden ver ya están distribuidas también, y sería aquí en la esquina de entre mercados y la entrada principal del site de B, una a la entrada a la izquierda de la entrada, ya que le resta visión al enemigo al intentar entrar y lo fuerza a asomarse y estar expuesto a un headshot. También cualquier enemigo que intente cerrar la puerta principal de mercados quedará marcado al instante. Los otros serían los siguientes: serán en alguna de las dos posiciones dentro del site, en las cajas de madera o arriba de las cajas de rayonita, para poder exponer al enemigo al momento que intente entrar por el site. Y opcional es la que está dentro del site en el puerto, para poder revelar si el enemigo intenta esconderse. Ok, chicos y chicas, los siguientes serían los spots en el site de B, que serían los siguientes: uno aquí en la caja de los barriles. Perfecto. Y el segundo aquí arriba de las cajas de rayonita. Teleportador listo. Como pueden ver, no puedo teletransportarme porque no estoy dentro del rango del TP. Demasiado lejos. Pero si quieren estar dentro del rango, solamente tienen que subir
a la primera caja de madera o en la segunda. Como pueden ver, tienes completo control de la entrada de mercados y en la entrada principal del site de B. Tienen un aspecto muy amplio, pero al momento de que asesinas al primer enemigo que intenta entrar, tienes control sobre la entrada del site, pero quedas muy expuesto, así que tienen que tener muy buena precisión para no fallar el segundo disparo. El segundo spot es similar al primero, sería poner nuevamente el TP encima de las cajas y el segundo aquí dentro de el Teleportador listo. en el site. Como pueden ver, tienen el mismo control y al momento de asesinar a un enemigo están completamente cubiertos para hacer el siguiente disparo, y cualquier enemigo que intente entrar tienen completo control sobre él. Spot opcional, chicos. Este es un spot muy loco que he visto, que no sé, nadie lo ha probado hasta el momento, pero se me ocurrió que puede ser muy buena idea. Sería solamente en ocasiones en las que el enemigo es muy malo o que simplemente tengan control sobre el juego y pueda hacer que el chamber aliado lo haga, o tú hacerlo. Sería poner un TP aquí arriba en la cabeza del arco de mid. Perfecto. Y el segundo, como pueden ver el rango de visión que hay, ponerlo en Teleportador esta listo. zona o No está listo. Teleportador listo. directamente en mercado. Pueden tener unas a dos opciones en colocarlo, ¿sí? Entonces al momento de tepearse están en una posición en que pueden controlar completamente mid. Si se pone desde este ángulo, cualquier enemigo que venga desde el side enemigo y de los que vengan de jardines o que intenten venir desde B, ya tienes completo control, pero necesitarías apoyo aliado para poder no ser asesinado en el primer intento. También pueden, como pueden ver, variar un poco más si saben que el enemigo está en B y tienen completo control. Ok, chicos y chicas, el siguiente mapa va a ser Split y vamos a comenzar con el site de B para poder tener completo control en este mapa. Como pueden ver, lo principal ya están colocadas las torretas, que pienso yo que son mucho mejores tenerlas colocadas en esa posición. Tanto al momento del enemigo entrar, como pueden ver, tienen la torreta arriba, pero quedan un poco expuestos a la entrada principal. Pero pueden destruir la torreta, pero también está la segunda que está en la entrada principal. Ojo, chicos, no coloquen la torreta detrás o muy atrás de la caja de madera, porque resta visión a la torreta y no dará información si un enemigo intenta entrar. La otra sería ponerla encima de la caja de hierro, porque así da al momento de que el enemigo intenta plantar la información de que está en el site. Ok, lo siguiente sería unos spots en el site de B. Comenzaremos con el primero, que sería un clásico, que sería colar un TP Todo listo. en la parte superior y Teleportador listo. el segundo detrás de la torre. Como pueden ver, si tienen una torre enfrente, el enemigo puede ser marcado o revelado y ustedes pueden intentar un asesinato. También pueden apoyar a los compañeros de equipo si intentan entrar por mid. Al momento de matar a un enemigo, pueden tepearse y directamente poder marcar mid o apoyar directamente en el site. El siguiente también sería similar, pero simplemente que ponen el TP en la parte de atrás del site de B, arriba en torre, y colocan el otro en Teleportador listo. de la caja que está al lado de la torre. Si tienen la ulti, pueden tener un control exacto del enemigo al momento de entrar. Si destruye una de las dos torretas, pueden saber que estará ahí, y al momento de asesinarlo, quedar completamente en cobertura. El siguiente TP sería el siguiente. El siguiente spot es así. Ponen un TP en esta zona. Servirá. Y el segundo TP
lo colocarían aquí arriba Teleportador listo. de las cajas de madera. Se posicionan y como pueden ver tienen completo control sobre la entrada principal. Cualquier enemigo que intente entrar a coger el orbe puede estar expuesto a un headshot directo. Y ustedes estarían completamente posicionados al siguiente movimiento. La primera serían aquí dentro de rampas, ya que puede ver si el enemigo entra forzadamente a intentar limpiar la torre. Una arriba de la caja, ¿sí? Porque al momento de entrar no se ve, solamente se ve una, se la colocan atrás, pero no se ve exactamente por completo la primera. Al momento de que el enemigo se entre confiado sin limpiar, lo marcaría aquel que esté pasando enfrente de la caja de madera, o ponerla aquí al lado también funcionaría igual. Una torreta dentro del site. La segunda sería aquí arriba en la rampa, pero ojo, pasa lo mismo que en el site de B. No coloquen la torre demasiado atrás porque resta visión a la torre al momento de que el enemigo entre. La otra torre sería igual, entrada principal de site de A, una torre. La segunda posiblemente por estar expuesta, pero da la suficiente rango de información por si intentan entrar en el site. Y la última sería aquí cerca de las cajeras de boletería. El siguiente spot sería el siguiente: una torre colocada aquí. Perfecto. En la torre, y el segundo aquí en Teleportador pantalla. listo. Aquí en pantalla tienen completo control sobre la entrada principal. E igual dentro de la torre en rampas, o si intentan entrar por la entrada principal del site de A. El tercer spot sería el siguiente: ponen un TP detrás del macetero. Servirá. Y el segundo aquí dentro del site de A, Teleportador listo. lo más pegado posiblemente dentro del site, ya que resta visión al enemigo al momento de entrar. Por alguna extraña razón, ningún jugador que he visto que no sea profesional entra al site sin revisar completamente. Siempre entran rápido y forzado. En las ligas bajas siempre pasa así, pero muy pocos se atreven a revisar detrás de lo que es el macetero, y eso da cierta ventaja con ciertos equipos. Ok, chicos y chicas, el siguiente mapa será Fracture y les enseñaré 3 spots que para mí son súper importantes en este mapa, y serían los siguientes. El primer TP, chicos, sería aquí arriba en cajas. Todo listo. Y el segundo TP sería aquí detrás del muro. Teleportador listo. Ya que están aquí, al momento de usar la ulti, le da completa visión sobre una de las entradas del site de B. Y al momento de asesinar a un enemigo queda completamente cubierto para el siguiente ataque, ya que cubre también la espalda. Se intentan entrar por lo que sería la cuerda del site de B. Ok, chicos y chicas, el siguiente sería de esta forma: ponerlo aquí arriba de esta caja. Perfecto. Y el segundo TP sería aquí adentro del site. Teleportador listo. Aquí dentro de la torre tienen completo cobertura sobre la entrada trasera de B o la entrada de A, pero necesitarían el apoyo de un compañero para poder no ser asesinados al primer intento. El siguiente spot sería así: un TP aquí dentro del site de B, y el segundo Teleportador listo. aquí atrás, cerca de mid.
da completa visión sobre la entrada principal de B. Apoyarían al equipo si intentan entrar o plantar dentro de B. E igual sería lo mismo al momento de estar aquí. Cualquier persona que intente entrar por cuerdas o entrar por la entrada principal no podría tener la facilidad de hacer un contraataque. Ok chicos y chicas, lo siguiente serían las trampas y como pueden ver ya están distribuidas. La primera sería aquí arriba de esta caja de hierro, una más dentro del site por si intentan plantar o entrar por la entrada principal. La tercera sería aquí en la entrada principal de la torre. La cuarta estaría aquí dentro de las cuerdas para poder que cualquier enemigo que intente entrar no la pueda ver en el acto. La siguiente y última sería aquí detrás de la caja, porque casi siempre los enemigos que intentan entrar por cuerdas revisan las esquinas, pero al momento de verla ya es demasiado tarde. Ok chicos y chicas, el siguiente mapa sería aquí en Freeze y voy a enseñarles lo que son las mejores trampas que yo considero que son muy buenas para usarlo en el campo. Ya están posicionadas y se las voy señalando. Una sería aquí en la entrada de mid, ya que el enemigo siempre tiende a intentar limpiar cualquier enemigo que vea, o no tiende a revisar la esquina, siempre entra directamente y ya la torreta lo habrá marcado. Dos torretas en la entrada principal para que el enemigo se obligue a intentar abrirse a destruir una de las torres y quedar expuesto. Y la última sería aquí detrás del muro de roca, ya que cuando el enemigo rota con rapidez no se centra en limpiar completamente el site y queda completamente expuesto al momento de intentar plantar. Los siguientes serían los spots. Los spots serían los siguientes. Pueden poner uno aquí arriba de Todo listo. el muro de rocas y el siguiente ponerlo aquí detrás de este otro muro. Teleportador listo. Ok, cuando ya tengan el TP aquí detrás del muro y el otro arriba de la torre de rocas, ¡Están muertísimos! como pueden ver, tienen control sobre mid y la entrada del site de B. Ok chicos y chicas, el siguiente spot sería de esta forma. Yo lo considero muy arriesgado, pero cada quien con sus gustos y espero que sea de su agrado. Sería nuevamente poner un TP aquí arriba de la torre de rocas. Perfecto. Y el segundo en la torre de atrás. Teleportador listo. No tienen alcance para poder tepearse, pero simplemente con subirse aquí a este pequeño muro ya tiene el alcance. Tienen el mismo control que el anterior, tanto en mid como en la entrada principal de B, y al momento de asesinar a cualquier enemigo tienen mayor cobertura para aquellos que intenten estar en ventanas o aquí en la entrada principal de B en larga. Le da cobertura completamente a cualquiera que esté en mid, ya que está en lejanía, y lo pueden usar de ambas formas, tanto comenzando de este lado o comenzar de este. Siempre les recomiendo más que comiencen del lado contrario, porque ya tienen control sobre aquellos enemigos que intenten entrar aquí por medio de ventana. Ok chicos y chicas, los siguientes serán las trampas que le convendrían a ustedes ponerlas en mid para poder impedir que el enemigo avance hasta alguno de los sites. Como pueden ver, aquí puse dos torres porque al momento de colocar una torre lo más cercana posible a la roca no las impide, pero si la colocamos un poco más adelante la torreta puede ser colocada.
y eso al enemigo le costaría poder destruirla, ya que si viene por lo que es mid puede ver la primera torreta, pero al avanzar la segunda lo marcaría. Tienen que decir cuál de las dos sale más conveniente para cada uno. La otra sería aquí directamente subiendo lo que es las cajas. Muy poco se puede ver, solamente aquellos que ya están completamente arriba la pueden destruir. Igualmente aquí comenzando directamente en lo que es túneles. Si el enemigo intenta asomarse, la torreta lo marca, ya que posiblemente intente limpiar lo que es la esquina derecha. Pero si no ponen una torre aquí, pónganla detrás de la caja, ya que facilita si el enemigo intenta rotar por la espalda y venir por túneles. La otra que le recomendaría sería aquí en túneles, que sería detrás de la puerta cuando el enemigo intente entrar a limpiar el site. Si lo pueden colocar aquí estaría bien, pero siempre en mis partidas intento, por el rango amplio que tenemos, colocar una Me sirve. en esta parte, ya que nos ayudaría al momento de que el enemigo intente entrar, la torre lo marcaría y nosotros simplemente seríamos de asesinarlo. Ok, chicos y chicas, lo siguiente serán las trampas en el side de A, y sería de esta forma. Como pueden ver, las tortas ya están colocadas, se las estoy enseñando. Una que le puede facilitar al equipo una buena información es cuando intentan entrar por mid, van a limpiar esta esquina y al destruir la torreta nos daríamos cuenta de que hay un enemigo dentro del side de A. Igualmente sería aquí, al enemigo intentar entrar, limpiar las esquinas y nos daría una muy buena información. La siguiente sería cuando el enemigo intenta entrar por la puerta principal del site, que sería a la izquierda o a la derecha. Otra que creo muy buena es que coloquen una que está aquí cerca de lo que es la torre o de la pirámide de metal aquí en el site, ya que muchos cuando intentan plantar aquí completamente la spike tienden a rotar o a abrirse para poder limpiar lo que están detrás de la caja de madera. También puede ser una buena oportunidad poner uno en esta zona cuando intenta el enemigo plantar detrás de la pirámide, y lo marcaría y nos revelaría dónde está exactamente. Ok, chicos y chicas, lo siguiente sería enseñarles unos spots de chamber aquí en esa idea, y es una que muchos podrán haberla visto. Yo la he puesto en práctica, es muy bueno, y es poner uno aquí arriba de la torre Servirá. o en esta otra torre. Después pondrían un TP ya sea aquí atrás de lo que es las escaleras, Teleportador listo. para poder tener un poco más de que es cobertura sobre el enemigo. Como pueden ver, instantáneamente tenemos completo control sobre la entrada principal del side A aquí en larga, y una pequeña visión que es aquí en la entrada de mid. Ok, chicos y chicas, el siguiente será el mapa de Icebox en el side de A. Ya están las trampas colocadas y se las voy enseñando una a una. Como pueden ver, esta que está aquí es una de las primeras torres. Esta solamente se coloca después de lo que es de las precompras, y aquí estaría la segunda torre, la tercera, la cuarta aquí en la caja de rayonita, la quinta que es una posibilidad aquí en el momento de que intentan plantar detrás de la caja de rayonita, y cuando intentan avanzar aquí mismo lo que es en la entrada del site. Al enemigo le tocará abrirse por completo y exponerse a cualquiera que esté aquí para destruir. Si avanza a limpiarse la torre, lo marcará, ya que en las primeras rondas esto es muy necesario, ya que el enemigo siempre es agresivo porque intentan ganar las dos primeras. Entonces pueden colocar estas dos para retrasar las entradas por uno de los dos ángulos, o ponerla aquí dentro de la caja, arriba de la caja de rayonita, para poder marcar al enemigo igual que aquí. Ok, el siguiente sería el spot en el side A. Funcionaría de la siguiente forma: ponen un TP aquí arriba de esta caja que es de la pantalla,
lo ponen aquí lo más lejos posible. Servirá. Y el segundo aquí en lo que es el procesador. Teleportador listo. Y tienen 2 TP. Como pueden ver, estamos a la misma altura, así que puedo completamente tepearme al siguiente TP. ¡Están muertísimos! Estoy teniendo cobertura completa aquí en lo que son las rampas. Y este spot es muy bueno. Realmente es muy bueno al inicio de cada partida en el side A, porque casi siempre intentan entrar por lo que es el side de A. Y si son muy buenos con lo que es el arma pesada, un headshot no está mal. Ok chicos y chicas, lo siguiente serán las trampas en B. Lo único malo en este site es que no hay muy buenas posiciones para poder colocar las trampas. Así que estas son trampas más o menos ocasionales que yo les recomendaría a ustedes poder utilizar. La primera sería aquí en medio de lo que es la bodega, para poder que cualquier de los dos enemigos que intente entrar sea revelado. Una aquí por si el enemigo intenta entrar forzadamente en lo que es detrás de la bodega amarilla, y otra cuando intentan abrirse para poder eliminar a cualquier aliado que venga desde mid o arriba de túneles o cocina. Solamente son ocasionales, no son muy necesarias, pero al final al cabo son las mejores que a mí me han funcionado. Ok chicos, los siguientes serán los spots. Ok chicos, los siguientes serán los spots con chamber aquí en el side de B. Y hay unos muy buenos. El primero sería aquí, perfecto, en lo que es la caja de hierro. Y la segunda aquí detrás, al lado del muñeco de nieve. Teleportador listo. Al momento de estar aquí arriba de la caja de hierro, tienen completa visión sobre los enemigos que intenten entrar en el site. Al momento de tener la oportunidad de matar a uno, se reposicionan y tienen completa cobertura sobre el enemigo. El siguiente spot sería de esta forma. Vuelven a colocar un TP aquí arriba en las cajas. Servirá. Y el siguiente arriba en amarillo. Teleportador listo. Como ven, ya tenemos posibilidades de tepearnos. Y si tienen la ultimate, tienen completa cobertura en la entrada principal de B. El enemigo siempre tiende a abrirse demasiado para poder matar a cualquier aliado que esté en esta zona. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacer un contraataque. Ok chicos y chicas, el siguiente mapa sería en el mapa de Heaven. Entonces aquí tenemos ya colocadas lo que serán las trampas principales, que para mi parecer serían muy buenas en este mapa. Y se las voy enseñando. La primera será aquí en la entrada principal, en larga. Una en la esquina derecha. Al momento de que el enemigo entra, tiene que limpiar lo que es la esquina y queda expuesto completamente. Una aquí arriba de las cajas, ya que al momento de entrar el enemigo no lo tiene visión sobre nada allí, y al momento de plantar la torre lo revelaría. Igual si intentan entrar por corta. En corta es similar, una torre en la esquina, traten de pegarlo lo más posible para restar visión. Como pueden ver, no hay nada arriba de las cajas, pero si intentan entrar, hay una a la izquierda y una arriba. Eso nos da la suficiente información si un enemigo intenta entrar en el site. Aquí cuenta también una detrás de la caja de rayonita por si el enemigo intenta abrirse, y sería de muy buen apoyo. Los siguientes serían los spots aquí en el site de A, y serían de esta forma. Sería poner una torre en esta parte de aquí. Todo listo. Y la siguiente aquí. Teleportador listo. He visto a muchos profesionales usar este tipo de spot en el momento en el que ha salido chamber y ha sido muy bueno.
porque da la cobertura para cubrir larga e instantáneamente conseguir la segunda kill aquí en corta. El siguiente spot sería aquí mismo, pero colocarían el TP aquí abajo de lo que sería la torre. Perfecto. Y el segundo sería aquí mismo arriba de la torre. Teleportador listo. Al momento de que un compañero cubra corta, uno puede cubrir larga, y si tenemos la ulti es muy favorable, ya que al momento de matar a uno nos cubrimos y tenemos posibilidad de reclamar la siguiente. Aquí en Garage hay un poco más de posibilidad de colocar las trampas, que sería aquí detrás de la caja de madera, arriba, detrás de la puerta, o si quieren robar información mucho más rápido será aquí directamente en la entrada. Ok chicos, el siguiente spot sería en Garage, pero este es un spot muy arriesgado como los anteriores. Solamente aquellos con experiencia y que tengan completo control sobre el mapa se los recomiendo. Sería tener el control de la entrada completamente de Garage, y al tepearse tiene control sobre la entrada y sobre la entrada de C. Cualquier enemigo que se encuentre en esta zona es vulnerable a un disparo. Ok chicos, el siguiente spot es en el side de C y es muy favorable para cualquiera que sepa manejar muy bien la OP. El primer spot sería el siguiente, una aquí arriba de la caja de rayonita. Perfecto. Y el siguiente aquí donde están los que son los troncos de madera. Teleportador listo. Cualquier enemigo que intente entrar al site es completamente eliminado. Ok chicos, el siguiente spot es muy sencillo, es casi como si fuera el manejo de la OP. Sería Servirá. un TP en esta zona Teleportador y listo. otro TP aquí encima de las cajas de rayonita. Al momento de que uno elimine a un enemigo, cambia instantáneamente a la Vandal o el arma que tenga y pueden masacrar a cualquier enemigo que venga, sea en larga o en corta de Garage. Ok chicos, este sería el tercer y último spot y es muy bueno. Solamente se lo recomiendo a aquellos que tengan muy buena experiencia, y está en combinación con el side de C y con el side de B, y sería de esta forma. Todo listo. Teleportador listo. Como pueden ver, al momento de subirnos aquí a las cajas y a los troncos de madera, disculpen, ya tenemos completamente la posibilidad de tepearnos. Podemos tener control sobre mid e instantáneamente apoyar al compañero en C. Bueno chicos, eso sería todo sobre mi guía personal de Chamber desde el lado defensor. Si quieren una guía desde el lado atacante con Chamber, denle like al video y déjenme aquí abajo un comentario. En serio chicos, espero que les haya gustado el video. Por favor, en serio, apóyennos a nosotros, a los creadores de contenido. Así que sin más nada que decir, yo soy Goino. Nos vemos en la próxima. Bye.